Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González. Gracias por acompañarme como todos los miércoles en este espacio donde tengo el gusto de platicar con amigos, con talentosos cantantes, actores y en este caso con un talento del norte de México. Seguramente ustedes ya lo conocen. Él es Javier Blake. Bienvenido, Javi. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Muchas estás tú? gracias. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por tenerme acá. Ya habías venido aquí a los estudios de EXA, ¿verdad? Sí, Con Jesse. Sí, con Jesse y con alguien más, pero sí. Sí, ya. Jordi Rosado, a lo mejor. Estuve con la caminera. Con la caminera. Sí, con la caminera. Perfecto. Sí, ¿Y sí, qué sí. tal? Ya, Me encanta, ¿no? Y EXA ha sido parte de mi carrera desde siempre, diría yo, ¿no? De una u otra manera. Quiero empezar diciéndole a toda la gente que nos está escuchando y que son fanáticos de la música que creo que tu historia de vida tiene que ver muy de la mano con la música y el arte de crear, que eso es increíble, tener ese talento para crear. Sí, creo que es una fuerza motriz como muy única, ¿no? La creatividad es algo que yo separo muchas cosas que creo que no es medible, ¿no? La creatividad no es medible. A lo mejor entramos a parámetros y a números en el negocio, ¿no? Cuando se vuelve un negocio hay que medir las cosas y los señores de los números las miden y los cuentan y los valoran de esa manera, pero en realidad lo que es la creatividad a la hora de crear, sea una canción, una pieza de arte, una película, un libro, lo que sea que tú hagas, realmente es una fuerza motriz como única, ¿no? Que lo que realmente te hace destacar es esa forma muy tuya de hacer las cosas, ¿no? No se trata de seguir un parámetro o una forma, ¿no? Y eso es lo que al menos a mí siempre me gustó desde el principio, ¿no? Yo, más que dedicarme y clavarme cuando era niño a ser el mejor guitarrista o el mejor cantante, yo me daba cuenta que en lugar de perder el tiempo practicando, podía hacer una canción nueva, ¿no? Entonces era como, está más divertido hacer una canción que sacar un requinto de Metallica, ¿no? Sí. O una canción de Guns N' Roses o lo que sea. Entonces era como, no, mejor me pongo a hacer esto, me divierte más hacer las cosas, crear las cosas y creo que esa es la parte bonita de la creatividad, ¿no? Que realmente lo que te distingue es eso, lo que eres tú, ¿no? No es qué tan bien lo hagas, sino cómo lo haces, tus formas es lo importante, ¿no? La creatividad, Javier, tiene que ver con el talento y no sé si, y es la pregunta, seguramente tú entre músicos y artistas lo han discutido, pero ¿la gente crece ya con una creatividad y un talento o se va desarrollando? Sí se va desarrollando, pero hay gente que crece así mágicamente con talento, o sea, por hablar con grandes artistas. Yo creo que gran parte de ello, sí lo traes, ¿no? ¿En el ADN? Yo creo que sí, porque creo que tiene mucho que ver con la forma de ser del individuo, ¿no? Qué tan curioso eres, qué tan experimental eres, qué tan inconforme eres con las cosas, ¿no? Qué tan... en mi caso, en la música, algo que a mí creo que me ayudó mucho era que yo no me conformaba como con las cosas que se me daban en los medios, ¿no? A mí me gustaba, a mi hermano que somos músicos y a mis amigos era como, no me gusta la música que está en la tele, no me gusta la música que está en el radio. Hagámosla. Vayamos a buscar, exacto, vayamos a buscar música que nos gusta Sí. o alguien te pasaba algún cassette, algo diferente y era como, me gusta eso, me gustaría intentar eso y de repente empiezas a hacer tus propias creaciones y creo que ahí es donde empieza, ¿no? Como esa no estar como, no sé, como obligado a recibir las cosas, ¿no? De que, bueno, esto es lo que está de moda y esto es lo que hay que seguir, ¿no? Claro. Y creo que es más bien como buscar nichos y ver dónde encajas y luego te das cuenta que ese nicho donde encajas hasta cierto punto, pero también necesitas como acomodarte de otro lado, entonces empiezas a tomar cosas y hacerlas tuyas y lo vas como creando a partir de cosas que tú estás tomando, empiezas a formar las tuyas, ¿no? Entonces, sí creo que gran parte de eso ya lo traes, ¿no? Hay niños que cantan, por ejemplo, mi hija tiene 6 años y canta súper afinada, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, y yo como... Entonces sí lo trae en el ADN. Yo creo, su mamá también canta, entonces
pero yo creo que, o sea, ella dónde lo aprendió, trae ese oído, cómo lo traemos, porque hay gente que no se afina, hay gente que se afina, Sí, sí, sí. hay gente que tú le das un instrumento y luego empieza a hallar la forma de hacer cosas con él, sin saber las pisadas, sin saber la forma de hacerlo, empieza a componer algo. Entonces creo que ya lo traes y tiene mucho que ver también como con lo que te vas alimentando desde chiquito, Claro, ¿no? o sea, tu familia, los primeros años de vida, tú como padre músico y si tu esposa también pues, o canta, pues obviamente desde los primeros meses de vida del niño o de la niña se va alimentando de eso, ¿no? Claro. Del arte. Ujú. Y yo creo que tiene que ver mucho en el entorno también donde creces. Totalmente. En particular, en tu caso, ¿cómo fue tu infancia? ¿Tus papás escuchaban música? Sí, mi papá no es nada músico, no toca ningún instrumento, ni canta, ni nada. Pero con el tiempo yo me di cuenta que extrañamente mi papá tiene como un buen gusto musical, ¿no? Lo que yo considero un buen gusto musical. Escucha de todo. Yo siendo de Matamoros, Tamaulipas, obviamente la música que abundaba o abunda ahí, y más cuando yo crecí, pues obviamente es la música norteña, ¿no? Claro. Entonces, mi papá nos subía a mí y a mi hermano en su pick-up para acompañarlo y me acuerdo que pues, nos ponía cassettes de los Beatles y como nos ponía los Beatles nos ponía también a Ramón Ayala y Cornelio Reina y a los Rolling Stones y de repente, o sea, como este tipo de cosas, todo. de todo. Entonces, como que siempre tuvimos esa dualidad musical por ese lado. A nosotros siempre nos gustó el rock and roll desde el principio. Fue como, órale, ¿qué onda con los Beatles? Y papá, quiero de Navidad una guitarra y quiero... Entonces, como empezó las cosas así, en Matamoros no había tantos músicos, ¿no? No había tanto, entonces, de alguna manera... yo sentí un llamado a eso, ¿no? Yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero aprender a tocar la guitarra. Me acuerdo que en ese tiempo éramos muy fans de la película de La Bamba, ¿te acuerdas? Sí, Que claro. bueno, Sí, 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 sí. entonces era una película que en aquel tiempo en el cable lo pasaban y eran estos canales como de pay-per-view, pero estaban abiertos, entonces pasaban la misma película todo el día, ¿no? Sí. Entonces se quedaba abierto el canal entonces todo el día. Entonces veíamos esa película todo el tiempo y los artistas que salen ahí son grandes artistas y son canciones como clásicas de los años 50, entonces como desde entonces era como, yo quiero aprender a tocar la guitarra, yo quiero hacer eso. Entonces siempre tuvimos ese gusanito y mi papá, creo que le tengo que agradecer que nos puso las herramientas ahí, ¿no? Nos las facilitó, aunque él no siendo músico. Me acuerdo que llegábamos de la escuela, de la prepa y de la secundaria y mi hermano toca batería. Sí. Entonces mi papá, terminábamos de comer y mi papá decía... denme 15 minutos, me voy a echar una siesta. Para que no hagan ruido. No me hagan ruido. Estábamos nosotros en el cuarto así como esperando y luego ya entraba y tocaba y entrábamos y entraba y decía, así como va, ya peinado, ¿no? Y Sí. ya me voy, ya pueden darle y ya empezamos a tocar y ya, qué chido. Y así era todos los días y era hacer canciones que nos gustaban a nosotros simplemente. Te decía antes de empezar este episodio, Javier, que yo también soy norteño, de Monterrey. Y conozco, pues, Matamoros, ¿no? ¿Cómo es crecer y pasar una infancia en esa pequeña ciudad? Mira, mi infancia, mucha gente, digo, la ciudad de Matamoros ha cambiado mucho. Tristemente, es la misma situación de todo el país. Es una situación difícil, la inseguridad que se vive. Entonces, más que la inseguridad de que te vaya a pasar algo en la calle, es el desarrollo de las ciudades no es como uno quisiera, ¿no? Se apaga de alguna manera. Sin embargo, yo en los tiempos en los que yo crecí, cuando yo era niño, yo crecí en una ciudad, a mí no me faltó nada, o sea, absolutamente nada. O sea, ahorita que vivo en la Ciudad de México, es una ciudad que me encanta y tienes tantas cosas que hacer y tienes infinidad de cosas para entretenerte, hacer, ir, lo que quieras, ¿no? Todos los días de la semana, a cualquier hora, ¿no? Entonces, Sí. Matamoros pues, no era así, es una ciudad muy pequeña, pero yo recuerdo a Matamoros como una ciudad muy tranquila, una ciudad donde todo el mundo se conocía, o sea, de alguna manera, y si no eras amigo, al menos ubicabas a la gente, ¿no? Porque los veías Sí, claro, ahí. claro. Y, ¿Los domingos con la camioneta hacían eso o no? Exacto, sí. Y luego los primeros, mi papá, cuando yo cumplía, no sé, cumplí 15 años, no te prestan la camioneta y te vas a dar el rol que se llamaba, entonces dar la vuelta como en esta avenida y te topabas y ibas y ligabas ahí, conocías Claro. niñas, etcétera, ¿no? Entonces, yo crecí en una ciudad, yo recuerdo a Matamoros como una ciudad muy bonita, ¿no? Entonces yo cuando acabo de estar ahí toda la semana pasada, llevé a mi hija a visitar a sus abuelos y
y yo la sigo recordando igual de bonita, ¿no? Y yo me acuerdo que cómo son diferentes los tiempos. Yo patinaba, ¿no? Andaba en patineta durante muchos años cuando era niño. Yo me acuerdo que a mis 13 años yo me venía de, no sé, de una colonia a otra a las 10, 11 de la noche de Y no terminar. pasaba nada. Y no pasaba absolutamente nada. Obviamente llegaba y mi mamá me daba una regañiza, ¿dónde andabas? Es bien tarde. Pero no pasaba nada. No estaban en la casa mordiéndose las uñas, ¿dónde está Sí, sí, sí. este cabrón? O sea, no pasaba eso. Y yo crecí en esa ciudad, yo crecí en ese tipo de alguna manera, pues un pueblo pequeño que es frontera, que está Brownsville, Texas, del otro lado. Entonces, también crecí con mucha de esa influencia y muchos de mis amigos eran también americanos. Entonces, Sí. de ahí me empapé mucho de la música, de la cultura también de aquel lado. Entonces, yo crecí, repito, en una ciudad muy, muy bonita, ¿no? Era una ciudad que te daba, o sea, tenía lo suficiente para estar ahí, pero también tenía, creo que como toda ciudad pequeña, pues te crea los sueños en la cabeza de tengo que salir de la ciudad, ¿no? Tengo Claro. que ir, buscar cosas mejores, o tengo que lograr mi sueño, tengo que, como ciertas cosas, ¿no? ¿Y querías ser músico cuando pensabas en esos sueños? Fíjate que a mí siempre me gustó, siempre me gustó la música, y yo no lo veía tanto como quiero que esto sea mi carrera, ¿no? Pero yo sí sabía que era como, me gusta esta música que hacemos y me encantaría que más gente la pudiera conocer, poderla llevar a más lados, ¿no? Y después me mudo a Monterrey a los 18 para estudiar, y ahí empieza como la segunda parte de mi vida, ¿no? La primera parte es Matamoros, la segunda parte es cuando me mudo a Monterrey. Es un cambio grande, ¿no? Muy O sea, grande. Monterrey, Muy 9 grande. millones de personas. 9 millones de personas, y también llego a Monterrey en los años, pues en el 95, Ujú. 95, 96, por ahí, y era un Monterrey muy, muy diferente, ¿no? También muy, muy, muy bonito, ¿no? Digo, es una ciudad que sigo queriendo, es mi segunda casa, siempre lo he dicho, y me encanta regresar y poder estar allá. Pero era un Monterrey diferente, era como un poco, ahorita es un Monterrey como muy, muy desarrollado, ¿no? Siento que hay demasiadas cosas ahorita, cada que voy hay un edificio nuevo. Dímelo a mí, sí, ya es tan José, diferente. tan diferente, y de repente... Y el tráfico es un punto Sí, importante en la ciudad. importante. Antes no era así. No, antes no era así, antes era algo un poco más relajado, era como una ciudad pequeña pero gigante, si me puedo decir, o sea, es como una ciudad Más grande. organizada, ¿no? Sí, o sea, como que tenía el sentimiento igual, como de ser una ciudad grande, pero de alguna manera como que te conocías como con mucha gente, ¿no? Entonces había como los típicos, era como el jueves es jueves de ir al barrio antiguo, el viernes es de hacer Claro, esto, sí, 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 entonces sí, sí. El domingo hay un rave, perdón, el sábado hay un rave. En la Entonces, Huasteca, en la te Huasteca, tocó ir a claro, raves a la Huasteca. Claro, sí. Qué bueno se ponían, Sí. ¿eh? Y entonces como que crecí con toda esta, luego ahí llego como a mis 18 años, 19 años ya empiezo a experimentar, ok, esta música yo no la conocía, estas cosas, estas fiestas, este tipo de gente no hay en Matamoros, de donde yo vengo, ¿no? Entonces empiezas a relacionarte, empiezas a absorber otra vez cosas, ¿no? Empiezas a conocer gente, empieza a cambiar tu vida, empiezas a tomar como el primer paso de adultez, ¿no? Al ser un foráneo, ¿no? ¿Te fuiste solo a Monterrey? Sí, cuando me fui, vivía con dos primas, y después mis primas se salieron de la casa, se casaron, se fueron, y después llegó mi hermano, entonces ya vivíamos yo y mi hermano. Entonces es también como repito, la segunda parte de mi vida donde conocí un Monterrey muy, muy bonito, muy limpio, me acuerdo también, muy... no sé, era como muy, de alguna manera lo recuerdo como muy, muy colonial de alguna manera, ¿no? Siento que ahorita se está volviendo como muy moderno, ¿no? Sí, Y claro. es una ciudad industrial, la más industrial, entonces obviamente va para allá, ¿no? Pero yo lo recuerdo muy diferente, es como una ciudad, y lo que más me gustaba de esta ciudad era como cada parte era como un mundo distinto, ¿no? Yo vivía en Mitra Centro, que es Monterrey, que es por el centro de Monterrey. Iba a la escuela en San Pedro, Ujú. pero los fines de semana tenía una novia que vivía en Revolución. Sí. Entonces, donde hacíamos las tocadas y nos juntábamos era en country. Entonces, realmente conocía gente como de todos lados, ¿no? Y eso era lo padre de la ciudad, que cada lado era como distinto, ¿no? Oye, Javier, me gustaría que me hables de las tocadas, porque, o sea, digamos que
se cocinó tu artista pues en Monterrey, ¿no? Digo, si bien lo tienes desde chico, lo de las tocadas es importante. Sí. Es como un ejercicio constante. Así es. Cuando nosotros formamos la banda a la que pertenezco desde hace 25 años, División Minúscula, ahorita ando con mi proyecto solitario, lo sigue División, ahorita está en stand-by este año un poquito, el año pasado estuvimos celebrando 25 años, este año estamos un poco tranquilos y me da mi permiso para poder hacer lo mío, pero cuando lo hicimos, pues es una banda que comenzó como una banda de punk rock, que donde realmente no había espacios para tocar, entonces los espacios para tocar eran las fiestas que ¿Pero no hacían. había espacios por el género o no había espacios porque no había espacios? No, porque las bandas no éramos lo suficientemente populares en ese momento como para darte como un... No había tantos foros, estaba el Café Iguana, que sigue Sí, toda la fecha, sí. y es un lugar que quiero mucho y aprecio mucho, y conozco muy bien a la gente de hace años, pero todavía eran como escenarios más grandes, era como había que llegar ahí, entonces al no tener esto era como... Todos los shows eran como en fiestas, eran shows en cocheras, en patios, ¡Qué loco! y después se consiguió, había un table Ajá. que el dueño como que se dio cuenta que le salía mejor rentarlo para hacer las tocadas que el table. Entonces, ¿Habías contado esto en alguna entrevista? creo que sí. Entonces, O sea, literalmente empezaste a tocar sí, en un table. era como si se llamaba, y no sé por qué se llamaba Fonda Mi Barrio, Sí. y era como en el centro de la ciudad, entonces era como un lugarcito que era como tener un stage chiquito en una esquina, y pues como que quitaron el tubo de ahí, y entonces ahí los fines de semana nos lo rentaba a las bandas, y Sí. ahí hacíamos los shows, y ahí se juntaban, pero empezábamos haciendo fiestas de, no sé, de 40 personas, y de repente ya... después eran shows ya de 300 personas y era una locura, ¿no? Pero y venía gente de todos lados, venía gente de San Nicolás, de San Pedro, de Monterrey, entonces todos nos veíamos ahí, nos juntábamos y era como lo que hacíamos, ¿no? Los fines de semana, las fiestas caseras, ¿no? Eso eran como lo mejor, ¿no? En un patio se ponían instrumentos y se ponían a tocar las bandas, íbamos y tocábamos y eran las típicas fiestas donde pasaba de todo, conocías a gente, probabas de todo, había trancazos, y luego llegaba la policía, se llevaba gente. ¿De película? Sí, como las películas, y era como súper, pues súper divertido de alguna manera. Ahorita lo recuerdo, en ese tiempo era como, pues es lo que hay, y ojalá tuviéramos un lugar, ojalá tuviéramos un lugar donde nos presta. Y ahorita le digo, qué chido que no lo teníamos y qué chido que lo tuvimos que entre todas las bandas y la escena tenerlo que crear, ¿no? Que alguien dijera, va, mijo, haz tu cumpleaños, haz tu tocada, y eran los barriles de cerveza, y el agua loca que se acostumbraba, pues eso era simplemente jugo o Kool-Aid con cualquier tipo de alcohol ahí, el que se pudiera comprar y ya es el agualdoca de ahora, ¿no? Sí. Oye, Javier, aprovechando de los 25 años de División Minúscula, seguramente lo has contado en otros foros, pero me encantan las historias de las bandas. ¿Cómo comienza la banda? ¿Cómo le ponen el nombre? Y como cuáles eran sus sueños cuando formas tu banda. Cuando lo comenzamos fue, como te decía, de nosotros teníamos como este gusto, nosotros patinábamos, andábamos en patinete, y en los videos de patineta venían estas rolas, ¿no? De punk en inglés, y yo decía como, esto es lo que yo quiero escuchar, no lo que está en la tele ni en el radio, Entonces, me acuerdo que grabábamos el sonido de la tele, grabábamos en cassette, y eso era como, escuchábamos la música, ¿no? Y después, en Bronzeville, descubrimos que había una tienda de discos grupera, o sea, de regional, pero tenían un catálogo, entonces ibas y ahí sí buscabas, yo quiero este, y te los traía, se tardaba 2 semanas, te lo traía, entonces agarramos el cassette o el disco y lo copiábamos para nuestros otros 5, 6, 10 amigos que nos juntábamos, y de repente empezamos a hacer la banda, yo y mi hermano, y con otro par de amigos, y le pusimos División Minúscula por el mismo hecho de que éramos pues una división minúscula, a nadie le gustaba esa música más que a nosotros, ¿no? Claro, Entonces, claro.
Y lo único que nosotros siempre aspirábamos era como, ojalá pudiéramos conocer como a esta división minúscula, a la división minúscula de otras ciudades. Debe de haber otros chavos que estén haciendo lo mismo que nosotros, pero en otras partes del país. Y Sí, estaría claro. increíble conocer eso, ¿no? ¿Qué aspirar a estar en la tele o en el radio? No, no, no. Con que vayamos y podamos tocar en esas fiestas donde estamos tocando, pero en las de Monterrey o en las de Ciudad de México o en Guadalajara o en Morelia, en Zacatecas, creo que eso es el sueño.